Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es 20 de septiembre del 2023. Son las 9:19 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 11 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que subió el 0,79%, testeó la SMA de 50 y al final cerró arriba de la EMA 8. Y fíjense que se viene de a poquito el cruce del MACD con un histograma alcista, lo cual no es un buen parámetro porque alienta la suba de la volatilidad. En lo que se refiere al put-call ratio, el mercado en el día de ayer cerró con 0,91, claramente es un sesgo de mercado alcista, ese es un buen dato. En cuanto a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, está en el orden de 36%. Es un valor bastante bajo como para poder de alguna manera pensar en la posibilidad de alguna suerte de relief rally. El impacto que esto tuvo sobre los índices, comenzando con SPY, ayer bajó el 0,21% y fíjense que de alguna manera hizo un low más bajo que el low anterior y esto está oficialmente en un downtrending con lower highs y de alguna manera este low que haya roto el anterior no tiene buena pinta. Veremos qué pasa hoy, es el día que se anuncia los nuevos tipos de interés por parte de la Reserva Federal y esto puede alterar el mercado notablemente. No solamente el hecho que no lo toque porque se da por descontado eso, sino que de alguna manera lo que diga el presidente de la Reserva Federal después. En lo que se refiere al Nasdaq, bajó el 0,21% y fíjense que también generó un low más bajo que el del 6 de septiembre y esto no es bueno. Fíjense que está haciendo lower highs y de alguna manera este low es una muestra de que está cambiando de a poco la tendencia. La jornada fue de poco volumen, se viene un cruce de MACD, de todas maneras fíjense que el ADX, bueno, por ahora tiene un bajo valor, pero no es bueno que se haya roto este soporte. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con Dow Jones, las empresas industriales, en el día de ayer bajó el 0,31%. En este caso no rompió el low anterior. De todas maneras, estamos generando lower highs y oficialmente todavía el mercado está en el proceso de un banderín. En lo que se refiere a Russell 2000, el ETF de las 2.000 empresas de capitalización media, el dato notable ayer fue que rompió el promedio ponderado de 200, y esto no es bueno, en una jornada con bastante volumen y con una pendiente negativa. Todo esto ocurre en el contexto no solamente del anuncio de la decisión sobre la tasa de interés, sino precisamente en la que el petróleo sigue subiendo. De todas maneras, esta mañana está en $89 el barril en los mercados de futuros, pero llegó a picar prácticamente a $92 el barril. Fíjense lo exuberante que está el petróleo, que ayer subió el 0,06 en el caso de este ETF, con velas negras al final de un circuito alcista. Esto es un símbolo de pérdida de impulso. Y con esta exuberancia, bueno, el ideal sería que pueda corregir, pero todo esto está recalentando, digamos, el impacto sobre la inflación global. En el caso del gas natural, ayer subió el 1,15, logró ponerse ligeramente en el borde de la SMA de 50, fíjense, sin lograr trascenderla. El impacto que esto tiene sobre el rendimiento de los bonos a 10 años es del orden del 0,55% abajo. Fíjense que de todas maneras quedó arriba de la EMA 8 y prácticamente hizo un doble techo con los máximos en agosto del corriente año. Esto no es bueno y fíjense que cerró en 43,41, significa una tasa de referencia del 4,3 para una spread a 5,5, estamos en 1,2 de diferencial para forzar la convergencia de la inflación al 2%. Los metales preciosos relevantes, comenzando con el oro, 0,09 abajo. Fíjense que no logró trascender la SMA de 50, aunque quedó arriba de la EMA 8 y de la SMA de 200. En el caso de la plata, el otro metal precioso relevante, la evolución fue del 0,14% abajo, cerrando arriba de la EMA 8 y debajo de la SMA de 200. En lo que se refiere a las criptomonedas más importantes, comenzando con Bitcoin, el dato que les voy a dar es de esta mañana, $27.109, y fíjense que no logró trascender la SMA de 50 y está en un dead cross. La SMA de 50 se enterró debajo de la de 200. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución fue del 0,85% abajo. Este dato es de esta mañana, de $1.629, y fíjense que está cerrando debajo de la EMA 8
debajo de la SMA de 50 y en un proceso de dead cross. En lo que se refiere a los papeles argentinos más relevantes, comenzando con Grupo Galicia, 3,19% abajo, y fíjense que viene peinando debajo de la EMA 8, debajo de la SMA de 50 en un proceso típico de Blue Ice Failure. YPF 1,07% abajo, cerrando debajo de la EMA 8, arriba de la SMA de 200, pero debajo de la SMA de 50. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, Amazon 1,68 abajo, y fíjense que en la caída testeó la SMA de 50 y logró mantenerse a flote ligeramente arriba de la SMA de 50, pero por debajo de la EMA 8. En el caso de Meta, el gigante que es ex Facebook, la evolución 0,83% arriba logró sentarse arriba de la SMA de 50 y de la EMA 8. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, 0,46% arriba, claramente debajo de la EMA 8, y fíjense que generando nuevos lows, y sí que está claramente en un downtrend, yendo a buscar la SMA de 200. En el caso de Microsoft, 0,12% abajo, cerrando claramente debajo de EMA 8 y de la SMA de 50. Google, 0,12% arriba, cerrando arriba de la EMA 8. Apple 0,62% arriba, cerrando arriba de la EMA 8. El gigante de los autos eléctricos Tesla 0,46% arriba y cerró ligeramente debajo de la EMA 8. Los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid, fíjense que Lucid volvió a caer y testeó el mínimo que hizo en el mes de junio de este año, con una caída del 2,48, cerrando debajo de la EMA 8 y de la SMA de 50. En el caso de NIO, los autos eléctricos de origen, de capital chino, ayer tuvo una brutal corrección del 17,07 abajo, en una jornada con muchísimo volumen. Entre los ETFs que miramos habitualmente, ayer SOXL cayó el 2,35% y prácticamente repitió los mínimos que hizo en el mes de agosto del 2023. Si este fuera el caso de sostener estos mínimos, podríamos estar en presencia de un patrón de triple fondo, un rebote del tipo W. Ver para creer, vamos a ver cómo reacciona el mercado con los anuncios que haga la Reserva Federal. De a poco se está dando, fíjense, el nacimiento de una squeeze, aunque la de X está un poco bajo para pensar en un relief rally. El ETF de innovación de Cathie Woods, 1,19 abajo, y fíjense que cerró claramente debajo de la EMA 8, y el dato importante es que sigue haciendo lower highs y también está haciendo lows. De todas maneras, no rompió este último low, que ahí sí de alguna forma puede comprometer seriamente la posición. En lo que se refiere al ABU, el ETF de las biotecnológicas, la evolución fue del 0,28% alcista. De todas maneras, ha tocado el low prácticamente más bajo del año y cerró claramente bajo la EMA 8. Fíjense que el patrón que está haciendo es de una letra H, que es un patrón claramente bajista. En lo que se refiere a Macy's, los department stores tan famosos, ayer tuvo un rebote, un 86% alcista, en una jornada con bastante volumen, y fíjense, con una squeeze enorme, con una DX en 53 estaría listo para un relief rally. De todas maneras, le falta bastante para poder considerarlo. Los mercados de futuros esta mañana tenemos la volatilidad futura en 15,35, en una baja del 1,48%, está debajo del Trendinator y del Volatility Stop. De todas maneras, a no descuidarse porque el Commodity Channel Index está alcista y además el DPO está a punto de iniciar un nuevo ciclo. Fíjense que por otro lado, T2122, que es 4 Weeks, New Highs, New Lows, está prácticamente al 37%, está muy cerca de ponerse nuevamente sobrevendido y le queda un buen recorrido para hacer un relief rally. Veremos qué pasa después del anuncio de la Reserva Federal. En lo que se refiere al Nasdaq, 32 puntos arriba, fíjense que viene peinando el Volatility Stop sin romperlo y debajo del Trendinator. El Commodity Channel Index está pointing up, el RSI Stochastic está a punto de iniciar un nuevo ciclo, lo cual estaría bueno. En la semana, fíjense que el RSI Stochastic tiene una presencia alcista, con lo cual podría quedarle espacio para completar el ciclo, o al menos en un movimiento lateral. En lo que se refiere a Standard & Poor's, la evolución esta mañana
es de 12 puntos y fíjense que logró ponerse arriba del Trendinator, aunque está claramente con debilidad debajo del Volatility Stop. Al igual que el Nasdaq, el Commodity Channel Index está pointing up, el RSI estocástica a punto de iniciar un nuevo ciclo. En la semana la misma condición. Por otro lado, Russell 2000 esta mañana está 8 puntos arriba, está debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Está en un tremendo squeeze. El RSI Stochastic está completando el ciclo, el DPO Movo, iniciando el ciclo de caída, así que está muy frágil. En lo que se refiere a la semana, está roto. Tanto el Volatility Stop como el Trendinator están en un proceso de falla muy débil. En el caso del Dow Jones, esta mañana 96%, 96 puntos arriba de Volatility Stop y de Trendinator, el Commodity Pointing Up, el RSI Stochastic a punto de iniciar un ciclo nuevo. En la semana, el RSI Stochastic también está iniciando un nuevo ciclo, pero fíjense que está muy frágil, está debajo del Volatility Stop, aunque arriba del Trendinator. El dato más relevante del día de hoy es el anuncio de la Reserva Federal de lo que va a hacer con la tasa de interés, cosa que ocurre a las 2 de la tarde, hora del este. Media hora después, el presidente Powell va a hacer su conferencia de prensa, que es el verdadero market mover. El mercado está dando por descontado que la tasa no se va a tocar con una probabilidad del 99%, pero lo más importante es lo que pueda decir respecto de su apreciación de qué es lo que va a hacer en el mes de noviembre, antes del cierre de este año. En lo que se refiere a lo que queda de la semana, tenemos el subsidio al desempleo, el índice manufacturero de Filadelfia y después el índice de venta de casas pendientes. En lo que se refiere a los earnings que se publican en el día de hoy, tenemos antes de la apertura del mercado a General Mills. En el aftermarket tenemos a Federal Express, uno de los más notables. En el día de mañana, en el premarket, tenemos la cadena de restaurantes Darden y en el aftermarket, entre las relevantes, tenemos a Flux y paremos de contar. Es una semana muy floja en cuanto a earnings y bueno, de los datos, como dijimos, el más relevante es lo que va a ocurrir en el día de hoy con el anuncio de la Reserva Federal sobre la tasa de interés. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.